Bueno, es una bendición estar aquí alabando al Señor, ¿verdad que sí? ¿Me escuchan allá? ¿Sí? Ahorita me van a escuchar mejor, ¿verdad que sí, Cristian? Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Vamos a ver varios pasajes el día de hoy, ahí en el Evangelio de Mateo, pero vamos a tomar como base el capítulo 22, versículos 34 al 40. El título de esta enseñanza es Enviando a Jesús a la Friend Zone. Enviando a Jesús a la Friend Zone. Y leemos Mateo capítulo 22, 34 al 40. Ahorita vamos a entender qué significa eso. Ahorita lo vamos a explicar. Leemos Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acompáñame a orar. Padre, gracias. Gracias porque podemos reunirnos una vez más en torno a tu palabra. Podemos reunirnos una vez más para exaltarte, para alabarte, para darte gloria. Señor, ahora queremos disponernos para estudiar tu palabra, para escudriñarla, para poder, Señor, ser santificados por medio de ella. Habla a nuestro corazón y que podamos el día de hoy salir transformados y salir distintos de cómo entramos. Señor, tú tienes tanto para hablarnos. Nosotros anhelamos conocerte y sabemos que eso nos tomará toda la vida. Gracias, Señor, porque te revelas a nosotros de esta forma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este lado del mundo se celebró el día de ayer, 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿no? El día del amor y la amistad. Y en la antigüedad, los romanos ciertamente celebraban una fiesta pagana. Ellos celebraban muchas fiestas paganas. ¿Por qué? Porque tenían muchos dioses. Entonces, al tener muchos dioses, pues había muchas fiestas, muchas celebraciones, y esta es una de ellas. Decía que los romanos celebraban la fiesta pagana que tenía que ver con fertilidad. Así que bueno, ya estamos entre adultos, ¿no? Para que haya fertilidad tiene que haber, usted ya sabe, ¿no? Ese asunto. Y la iglesia, tratando de contrarrestar la fiesta pagana, que ha sido mucho de lo que la iglesia romana ha hecho e hizo en la antigüedad, que ha sido sustituir deidades, sustituir fiestas y poner otra fiesta para restarle importancia, restarle interés a la fiesta pagana que había. Y ellos, tratando de contrarrestar esta fiesta, comenzaron a conmemorar las buenas obras de un varón de Dios llamado San Valentín, o conocido como Valentín de Roma. Y este asunto, no voy a entrar mucho en detalles, pero tiene que ver con el concepto universal de amor y de afectividad. Ellos lo tomaron por ese lado positivo, algo bueno. En nuestro tiempo, ¿qué ha ocurrido? En ese tiempo contemporáneo ya se ha convertido en una ocasión para la mercadotecnia, ¿no? En una ocasión incluso coincide con una fiesta acá nacional, en la cual pues muchos no van a trabajar, los niños no van a la escuela, ¿verdad? Y se extiende el fin de semana, ¿para qué? Para poder consumir, para poder comprar chocolates, bombones, flores y muchas cosas. Los restaurantes ahorita están, pero a reventar. Así que qué bueno que está acá. Es buena idea hacer comida y traerla acá a la iglesia el día de hoy, porque de todas maneras los restaurantes están, pero a reventar. Las filas son muy largas. Así que en eso es en lo que se ha convertido en ese tiempo, en este lado del mundo, esta fiesta. Y también en una oportunidad para que los esposos se agarren del chongo, ¿no? Salgan de pleito. ¿Por qué? Porque no me regalaste nada, ¿no? Es 14 de febrero y no me regalaste chocolates. Así como cuando éramos novios y empieza ahí el estira y aflójale, y en vez de amor y amistad ya terminaron pues ahí peleados los dos, ¿no? Porque tú no me diste regalo y que nunca me das, y que el otro sí le da a la comadre y este asunto, ¿no? Y se da todo este asunto que después termina peor. Pero nosotros no vamos a evaluar en cuanto a si es de Dios o no es de Dios celebrar el día de San Valentín, porque ahí hay otro asunto en donde muchos cristianos se pelean, ¿no? No, es que es una fiesta pagana y que del diablo, y si una iglesia habla acerca de amor y amistad en esta fecha, pues ya nos tachan de lo que quieras, ¿no? De lo peor. Pero la Biblia todo el tiempo habla de amor. Jesús tuvo amigos. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, quien era, por cierto, su amigo.
Así que también Dios le dijo a Abraham, yo te llamaré mi amigo. Entonces podemos ver por toda la Biblia, así que no hacemos mal en hablar el día de hoy de eso. Lo que queremos hacer es aprovechar la oportunidad para meditar en el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Es lo que queremos hacer, aprovechar esta oportunidad. Y déjame, ya que los jóvenes están acá, hablar un poquito, porque a ellos se les da y a quienes son solteros están identificados con este tema. Mi hermano Juan Luna, quien está encargado de los jóvenes, estuvo todo el año pasado hablando acerca del amor, acerca de la amistad, dio toda una serie acerca de esto, que fue muy interesante, de mucha edificación para ellos, pero también hemos visto ahí como que alguno que otro se le ha despertado ahí, ¿verdad? De las ganas de empezar una relación, un noviazgo y de casarse, y eso es bueno, es parte de la vida, ¿no? Es parte de nuestra vida. Y bueno, y esto va para los jóvenes, el ser humano se enamora. Es parte de nuestra naturaleza, es algo que Dios depositó en nosotros. Dios, cuando creó a Adán en el huerto, dice la palabra que lo hizo del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida y Adán cobró vida, ¿no? Entonces dice la palabra que él veía a todos los animales y pues había para todos menos para él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo hizo dormir en un sueño profundo y de su costilla hizo a Eva parte de su ser, carne de su carne. Y entonces cuando Adán la vio, dijo, órale, esto sí está bueno, ¿no? Yo te llamaré varona. Y bueno, ahí vimos, ¿no?, cómo hubo el primer enamoramiento. Y yo le decía a alguien esta semana, mira, ese asunto de que las relaciones no funcionen y de que la química no hay y todo este asunto, pues yo no sé de dónde sale, porque si hay un hombre y una mujer, se da, o sea, es natural. Lo vimos ahí en Adán con Eva. No dijo, ay, ¿será que somos compatibles? ¿Será que esto o aquello? No, pues era la única opción que había, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra cultura y cosas que tenemos que ajustar en nuestra mente. El ser humano se enamora, y para que una relación, aclaro, entre un hombre y una mujer, estoy hablando de una relación afectiva, para que una relación se dé, depende de los dos, ¿sí? No seas como el adolescente que dice, ya tengo novia. Ah, sí, ¿y quién es? No, pues yo sí te digo quién es, pero ella no sabe, ¿no? Entonces así como que no, ¿verdad? Para que una relación afectiva se dé, se necesitan dos personas. Y puede ocurrir que una de las dos personas, una de las dos partes, no está interesado en ir más allá en la relación, en ir más allá en una relación únicamente de amigos, ¿no? De compañeros, de cuates. Es posible que alguien no esté interesado en avanzar al siguiente paso, y ese asunto, usted estará de acuerdo conmigo, tú estarás de acuerdo conmigo, que es muy incómodo, es muy complicado. Ahí tienes a la pareja, ¿verdad?, de amigos, varón y mujer, joven y jovencita, y de repente el jovencito le empieza a saltar la liebre, ¿no? Y quiere ir más allá con la jovencita, y entonces empieza a ser un poquito más atento que con las demás, ¿no? Empieza de repente por ahí aparece un regalo anónimo o sorpresa, pero resulta que la jovencita no quiere ir más allá con este chico, ¿no? Entonces ahí se vuelve complicado el asunto. Últimamente se ha popularizado una palabra que es todo un concepto, que es esa palabra friend zone. ¿Qué es el friend zone? Es un término inglés muy conocido popularmente como zona de amigos, así lo traducimos en español, zona de amigos. Friend zone se refiere a una relación interpersonal en la que solo una de las dos tiene tendencia a enamorarse y la otra no. El que no está enamorado teme rechazar a la otra persona, o sea, no lo quiere batear por completo, quiere que la relación continúe, pero nada más como amigos. Y a esa persona la estima, pero solo en esa zona de amistad, en esa friend zone, de la que no está dispuesto a salir. No es su intención para nada lastimar a esa otra persona, pero no puede corresponderle en sus sentimientos. Eso es el friend zone. Ahora, para los jóvenes que están acá o para los solteros, yo no pretendo darles tics, ¿verdad?, o tips acerca de cómo salir del friend zone. No pretendo hacer eso. Tampoco pretendo darte ideas acerca de cómo mandar exitosamente al friend zone a alguien. No, para nada. Esto es solo una ilustración para que podamos entender mejor el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Vamos a comenzar meditando en algo. Santiago capítulo 4, versículo 5. Esto en lo que me gustaría que empecemos a meditar y que lo conectemos con esta introducción, es que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Ella me había asustado, pensé que no le interesaba. Pero sí, Dios nos ama a sus hijos, Dios ama a sus hijos. A aquellos quienes no son sus hijos, Dios los amó. Dios los amó de tal manera que dio a su hijo.
¿sí? Y aquel quien no acepta a su hijo, aquel quien rechaza a su hijo, bueno, está a un arrepentimiento de distancia de poder disfrutar del amor de Dios a plenitud. Pero Dios amó de tal manera al mundo que dio a su hijo, y a sus hijos Dios nos ama. Dios nos ama de una manera inmesurable. Así como Dios es incomprensible, así de incomprensible es el amor de Dios para la mente humana. Así como Dios es eterno, inmenso, así de eterno e inmenso es el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Él nos ama y nos anhela celosamente, es lo que dice Santiago 4:5, perdón. Pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Te fijas? El Espíritu de Dios nos anhela celosamente, es decir, Dios nos anhela celosamente. Y para profundizar un poquito en este tema, aunque no es lo que nos vamos a enfocar más, me gustaría hablarte de un libro en la Biblia que no es muy conocido, no es muy leído, no es muy popular, no se sacan muchas predicaciones acerca de este libro, pero está ahí en la Biblia y toda la Escritura es inspirada por Dios. Te estoy hablando del libro de Oseas. Oseas es la historia de una historia trágica, real, trágica a la vez, y revela el intenso amor de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Allí podemos ver en el libro de Oseas, que por cierto, Oseas significa Dios es salvación. Eso es lo que significa el nombre Oseas. Dios en este libro le dice al profeta Oseas que vaya y que se case con una mujer llamada Gomer. Bueno, hasta ahí vamos bien. El asunto es de que Dios le dice a Dios: cásate con esta mujer llamada Gomer, pero de antemano te digo que te va a ser infiel. ¿Qué tal? ¿Dirías amén? ¿Te casarías así? Si Dios te dijera, ¿sabes qué? Cásate con esta persona, pero de antemano te digo que te va a ser infiel. ¿Qué tal? Bueno, eso está en la Biblia, ¿eh? No tienes que andar viendo Telemundo. Vemos en la Escritura historias trágicas de amor como esta. Oseas, por supuesto, como era un profeta de Dios, como era un hijo de Dios, obedece a Dios, va y se casa con esta mujer tal y como Dios le dijo, y tal y como Dios le dijo, también esta mujer le es infiel. Y no solo una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Una y otra vez Gomer le es infiel a Oseas. Y no solo esto, sino que cada vez que ella le era infiel a Oseas, lo abandonaba. Se iba con el primero que le cerraba el ojito. Y en ese abandono, la mujer pues no le iba bien, por supuesto, con su amante, porque Dios no bendice ese asunto. Entonces se quedaba desamparada, se quedaba abandonada. Entonces venía Oseas y le traía provisión a Gomer, a su esposa infiel. ¿Y qué hacía Gomer? Decía: seguramente fue mi amante el que me trajo esta provisión. ¿Qué tal? Esto era, hermanos, precisamente lo que había pasado entre Dios y su pueblo. Por eso está ahí el libro de Oseas. No es nada más para entretenernos, sino porque Dios está ilustrándonos lo que había pasado con el pueblo de Israel y con él. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Por eso Dios le dijo a Oseas: cásate con Gomer. El matrimonio es un pacto que hacemos entre Dios y entre la persona con la que estamos haciendo este pacto. Ese es el matrimonio. El matrimonio no tiene nada que ver con sentimientos y con, ya se acabó el amor, es que ya no hay química, es que la relación se desgastó, y 1000 maneras poéticas que hay de decirlo, ¿no? No, es que hay una Y, tomamos una Y, el otro día alguien diciendo eso, tomamos una Y y ya era demasiado tarde, estábamos muy alejados y bueno, terminamos la relación. Ok, muy bien, pero te olvidas de que es un pacto el que se hace con Dios. Estás jurándole a Dios mismo que vas a amar, a cuidar, a respetar y todo este asunto, ¿no? A la persona que tienes ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. No dice hasta que baje de peso o suba mucho de peso, o hasta que esté bonita y hasta que ya no tenga, hasta que tenga arrugas, o no hay límites. Es hasta que la muerte nos separe. Y a mí me impresiona mucho ver parejas ya mayores quienes perseveran en el pacto. A pesar de problemas, a pesar de un montón de cosas, permanecen juntos. ¿Por qué? Porque entienden que fue un pacto con Dios. Mis padres, quienes están aquí, antes de ser cristianos, tuvieron muchos problemas. Yo soy el mayor de 2 hermanos. Y a mí sí me tocó ver esa etapa en la que mis padres no eran cristianos. Mi hermana no, mi hermana ya ella creció en el evangelio y ya todo más bonito, ¿no? Pero a mí me tocó ver un poquito más esa etapa de mis padres. Pero a pesar de los problemas que había en mi familia,
Algo que siempre me llamó la atención y ha sido un ejemplo para mí, para mi hermana, es que mi mamá siempre decía, el divorcio para mí no es una opción. Y eso es algo que debe de estar en nuestra mente, y más si somos cristianos. Y quizás tú dices, no, pero yo no me casé por la iglesia, yo me casé nomás por el civil. Ah, mira qué listo. Pero resulta que es Dios quien instituyó el matrimonio. ¿Qué te parece? Dios por encima de los jueces está. ¿Cuántos dicen amén? Así que antes de que el hombre pudiera legalizar o establecer el matrimonio como un contrato, por así decirlo, Dios ya lo había establecido. ¿Cuándo? En Génesis, cuando Adán y Eva. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Allí podemos ver ya la institución del matrimonio. Así que nadie se escapa de eso, nadie se escapa de ese asunto. Tampoco podemos ver nosotros en este asunto del matrimonio el tema de, no, pues es que allá en México fue donde yo me casé. Y piensan que cruzando la frontera ya no tiene validez ese asunto y por eso se consiguen otra acá. Una gringa, ¿cómo ves? Una green card, una gringa. Pero el matrimonio también trasciende fronteras para Dios, ¿verdad? Así que es un pacto el que hacemos con Dios. Bueno, Dios había hecho un pacto con su pueblo y ¿qué crees? Dios lo había cumplido porque Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Él no cambia como nosotros. No es como nosotros que como digo una cosa, digo otra, ¿verdad? Y hay cosas que ni qué, ¿verdad? No tengo razón. Pero Israel, el pueblo de Dios, al igual que Gomer, era infiel. No una, sino dos, ni tres, sino más. Era infiel y despreciaba el amor de Dios. ¿Y qué hacía? Se volvía a dioses falsos. Y tal y como Gomer le atribuía a esos dioses falsos la provisión que tenían y la bendición que tenían. Así que el libro de Oseas es para nosotros una advertencia acerca del castigo por serle infiel a Dios. Así que ya se pone más intenso el asunto, ¿no? Hay consecuencias por serle infiel a Dios. ¿Qué te parece? Y es la advertencia que Oseas nos trae. Describe dramáticamente el constante amor de Dios, el paciente amor de Dios, y a la vez ofrece reconciliación. Está la advertencia, pero está también la esperanza de reconciliación. Dios desea y nos anhela y nos ama celosamente. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de alguien quien, a pesar de todas las cosas, mandó a Jesús al friend zone. Se trata de un discípulo llamado Cefas, o mejor conocido como Simón Pedro, o simplemente Pedro, el apóstol Pedro. Sí, seguramente tú has escuchado de él. Pedro fue un pescador, ese era su oficio. Él se dedicaba a pescar, estaba en ese negocio allá en Betsaida. Él era un hombre, según lo que vemos en la escritura, de personalidad fuerte. No era el hombre tranquilo, no era el hombre así como que se le resbalaba todo, ¿verdad? ¿Conoces a alguien así? Oye, ¿pasó esto? Ah, sí, ¿verdad? No era ese tipo de hombre, sino era un hombre de personalidad fuerte, era el que se lanzaba, era el que a veces se equivocaba por ser tan atrabancado, pero es mejor pasarse, ¿verdad?, que quedarse ahí a medias. No sé, a mí me da esa impresión y lo vemos en Pedro. Así que a pesar de que él era un hombre de personalidad fuerte, impulsivo, y también según el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, dice que era un hombre sin letras y del vulgo. O sea, no tenía estudios, no tenía preparación, no era como el apóstol Pablo, no, nada que ver. Pedro era, según la gente, el testimonio de la gente, era un hombre sin letras y del vulgo. Cuando él predicó ahí en el libro de los Hechos, sus primeros mensajes, la gente se maravillaba de este asunto, de que no era un hombre preparado y lo conocían, quizás por su aspecto, quizás por su historial. Pero a pesar de todo eso, de ser un hombre sin letras y del vulgo, el Señor lo llamó cuando él se encontraba en el mar de Galilea, estaba echando las redes junto a su hermano Andrés, quien también era pescador. Eso lo vemos allí en Mateo capítulo 4. Imagínate, estaba Pedro con Andrés, su hermano, echando las redes, pescando, haciendo su trabajo en lo habitual, así como quizás tú estás ahora haciendo tu trabajo, lo normal, y nos visitas hoy. Bueno, Pedro estaba allí con su hermano y el Señor Jesús pasó por allí y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Te fijas? El Señor Jesús lo asoció con su trabajo. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno cotidiano, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde vamos, el Señor desea
que pesquemos hombres, desea que prediquemos hombres, pero primero necesitamos nosotros obedecer al llamado de Dios. Si Pedro y Andrés se hubieran dedicado a la construcción, el Señor les hubiera dicho, ¿verdad? Vengan y yo los haré constructores de hombres. Es lo mismo, porque se aplica a cualquier área en la que nosotros nos dediquemos. En donde nosotros estamos, ahí el Señor quiere usarnos, pero primero debemos de responder al llamado de Dios. Y el versículo 20 de Mateo capítulo 4 vemos cómo ellos respondieron al llamado de Dios. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y esto nos habla, el dejar las redes, de renunciar, no renunciar a nuestro trabajo, sino de renunciar al valor que nosotros le damos a nuestras actividades cotidianas. Porque hay veces que nosotros ponemos en una balanza nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio y Dios. Dentro de Dios se encierra todo lo que tiene que ver con la vida de piedad, ¿no? La oración, la lectura de la palabra, el congregarse. Lo ponemos en una balanza y en muchos de los casos pesa más el trabajo que Dios. Si fuéramos así de persistentes para la oración, para la lectura de la palabra, para el congregarnos y todo lo que tiene que ver con las cosas eternas, las cosas espirituales, si fuéramos tan persistentes como somos en el trabajo, en donde 5 minutos estamos antes, ¿verdad? O 10, en donde si hay que quedarse más tarde, aunque no te paguen, te quedas, en donde, bueno, das lo mejor de ti para empezar y acabar pronto, ¿no? Donde te exigen cualquier cosa y, claro, con mucho gusto. Si así fuera sería distinto, pero el Señor les dijo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron sus redes al instante y los siguieron. No dijeron como aquel joven, ¿verdad? Rico, déjame primero que entierre a mi padre y entonces te sigo. No, ellos al instante dejaron sus redes. Este discípulo, Pedro, llegó a ser muy, muy cercano a Jesús. Llegó a ser cercano a Jesús. Había 12 discípulos cercanos a Jesús, ¿cierto? Había 12, y entre esos 12 había un grupo más pequeño de discípulos que eran más cercanos a Jesús todavía. Esos eran Juan, el apóstol del amor, era quien se recostaba en el pecho del maestro. Estaba Jacobo y estaba Pedro, precisamente de quien estamos hablando. Fue a ellos a quienes Jesús se les reveló en el capítulo 17 de Mateo, les reveló su gloria, lo que se conoce como la transfiguración. Ellos pudieron ver, fue como que Jesús corrió la cortina un poquito y les dejó ver su gloria. Ellos veían su humanidad, veían al Jesús de carne y hueso, pero en esta ocasión a Juan, a Jacobo y a Pedro, Jesús les corrió un poquito la cortina y pudieron ver la gloria de Jesús, a tal grado que dijeron, ¿sabes qué? Bueno nos es a nosotros esto, así que vamos a hacernos unas enramadas y nos quedamos aquí. Y Jesús, no se trata de eso. Tenemos todavía que hacer la obra, tengo que hacer todavía la obra en la cruz. Ustedes tienen todavía muchas cosas que hacer y quieren aquí hacer su enramada, ¿no? Tranquilos. Pero nos habla de que el poder ver la gloria de Jesús es algo maravilloso, ¿no? Es algo que nosotros anhelamos, pero ya llegará el día, ya llegará el tiempo en el que estaremos delante de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar allá? 2 de estos discípulos, de quien te acabo de decir, Juan, Jacobo y Pedro, incluido Pedro, fueron a quienes Jesús se encomendó para hacer los preparativos de la última Pascua que compartiría Jesús con sus discípulos, con sus 12 menos uno, uno de ellos se fue, que fue Judas, ¿verdad? Y ese tipo de tareas Jesús no las encargaba a cualquiera, ¿te fijas? Las encargaba a sus discípulos más cercanos. ¿Por qué? Quizás porque sabía que iban a ser efectivos a causa del amor que le tenían. Y qué bueno es ser confiables para el Señor, ¿no crees? Es bueno ser confiables para Él. Saber que el Señor nos va a encomendar algo y que nosotros no vamos a salir con, ay, es que esto, ay, es que aquello, ay, no sé, por lo mejor por eso el Señor no mandó a Tomás, ¿verdad? Sino mandó a Pedro para que junto con Juan pudieran preparar todo lo necesario para la última Pascua. Eso está en Lucas 22:8. Pedro, por cierto, fue el único de los apóstoles quien experimentó una dimensión sobrenatural con Jesús. ¿Cuándo? Cuando dice la palabra que iban en la barca, ¿te acuerdas? Y la barca se empezó a mover para todos lados. Entonces Jesús se apareció de manera sobrenatural caminando sobre el mar y aquellos discípulos empezaron a sacar toda la calidad de macho, ¿no? Empezaron a gritar, ¿verdad? ¡Un fantasma! ¿Verdad? Empezaron a gritar ahí. Y Pedro fue el único quien vino
y le dijo al Señor: Señor, si eres tú, mándame y que camine yo sobre el mar. Eso está ahí en Mateo capítulo 14. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pedro, sí, empezó a caminar por las aguas, por encima de las aguas. Obviamente hubo un momento en el que, como sabemos, pues dejó de ver a Jesús, dejó de confiar en Jesús y se hundió. Pero él fue el único quien experimentó a Jesús en esa dimensión sobrenatural. También en el capítulo 16 de Mateo vemos cómo Pedro hizo una declaración sobre la cual descansa la iglesia. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y así mismo pudiera preguntarnos a nosotros: ¿quién dice la gente que es Jesús? Unos dicen que es un profeta, unos dicen que no, pues es buena onda, así como el Che Guevara, o sea, hay como buenas ideas, hay buenos tics que te puede dar Jesús y puedes sacar de allí, te pueden servir para que seas buena persona. Pero también está Buda, pero también está, muchos lo ven así, nada más. Si tú preguntas y haces una encuesta entre las diferentes religiones, vas a ver que todos tienen alguna idea positiva acerca de Jesús, la mayoría de ellos, ¿no? Y Jesús les preguntó a ellos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Elías, otros dicen, y empezaron a decir ellos quién decía la gente que era Jesús. Y hasta ahí Jesús los dejó y les dice: bueno, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así que fue una pregunta profunda, como otra de la que vamos a ver más adelante. Y fue Pedro quien, así como en otras oportunidades, habló por los demás. Pero él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración de Pedro ante Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 16. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración que él hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera aparición de la palabra iglesia y del concepto iglesia en el Nuevo Testamento. Y por supuesto por boca de Jesús. Así que ya Pedro es muy distinto de aquel pescador que estaba echando sus redes junto a su hermano Andrés, ¿no? Vemos después de que el Espíritu Santo vino sobre aquellos quienes estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. En el capítulo 2 de los Hechos vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, a un Pedro que predicó un mensaje, tremendo mensaje, ahí en Hechos capítulo 2, por medio del cual más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué te parece? Un hombre lleno del Espíritu, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que vio tantas y tantas cosas, tantos milagros del Señor, un hombre cercano al Señor. Esto es algo impresionante, pero Pedro no era perfecto. ¿Qué tal? Así como tú y yo no somos perfectos tampoco. Pedro cometió muchos errores, muchísimos errores. Por ejemplo, cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Él no pretendía cortarle la oreja, él pretendía tirarle a la yugular o cortarle la cabeza si era posible. Y eso fue un gran error. Fue un error porque Jesús le dijo: no, Pedro, o sea, si fuera por mí, yo hago que una legión de ángeles se los surta a todos estos. No, esto en la versión David habla hoy. Pero eso, así resumido, fue lo que le dijo el Señor. Le dijo: así no es el asunto. Y le sanó nuevamente la oreja. También Pedro, en alguna ocasión, como lo hemos mencionado, lo mencioné en la enseñanza anterior, el domingo pasado, vimos cómo Jesús les advirtió a sus discípulos y les dijo: bueno, voy a padecer por los principales sacerdotes y van a matarme, voy a resucitar al tercer día, y les da este plan de lo que iba a ocurrir, les platica lo que iba a ocurrir, y salta Pedro otra vez, así como saltó: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, así salta ahora y dice: en ninguna manera eso te acontezca. Dice la palabra que lo llamó aparte y lo regañaba: en ninguna manera eso te acontezca. ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas eternas, sino en las de la tierra. Esa es la doctrina de Satanás, ¿eh? Si tú estás más enfocado en las cosas de la tierra que en las espirituales, entonces tienes la doctrina de Satanás. ¿Qué te parece? Según Jesús, ¿no? Pero bueno, continuando con Pedro, ese fue un grave error de Pedro. Pero vamos al capítulo 26 de Mateo, en donde vemos otro error de Pedro, un error grave de Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 30. Vamos a leer desde el 30 hasta el 35.
ya habían ido a conseguir todos los preparativos para la cena, para la Pascua y todo este asunto. Versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, que era parte de la fiesta de la Pascua, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron: así sea, ¿verdad? Amén. Bendecidos, prosperados en victoria, armados y peligrosos, ¿verdad? Amén. ¿Qué tal? Y vemos aquí a Pedro diciendo: no, aunque todos se escandalicen, yo nunca. Y después, aunque yo tenga que morir contigo, yo voy a la cruz contigo, Señor. Así como muchos discípulos también dicen: no, yo y el Señor hasta la muerte. Viene la primera zarandeadita y ya no los ves más. Pero bueno, ahí está Pedro, ¿no? ¿Qué ocurrió con Pedro? Bueno, tal y como el Señor lo profetizó en el versículo 69 de ahí del capítulo 26, vemos esto. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con el Galileo. Ya Jesús estaba siendo crucificado. Mas él, ¿qué dice? Negó que delante de todos, así como delante de todos dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Así ahora delante de todos dijo: no sé lo que dices. Así como también muchos cristianos: ¿tú eres cristiano? Pues no, yo a veces voy, pero tú sabes, no, yo no. Bueno, versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, esta vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. A lo mejor decía todavía amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Tenía el cristiañol. Tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué tal? Entonces Pedro se acordó de las palabras que no hacía mucho tiempo, casi hacía muy poco tiempo, Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y después de ese punto es donde está algo que hace una gran diferencia entre Pedro y Judas. Dice: y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. El llanto amargo de Pedro reflejó su genuino arrepentimiento. No todos los que lloran están arrepentidos, ¿verdad? Pero en este caso vemos a Pedro llorando amargamente. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro pudo ver su humanidad, pudo ver su falibilidad y pudo ver lo grave que es confiar en nuestra propia justicia. Él dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, yo voy contigo hasta la muerte. Pero lo dijo desde la confianza en sí mismo, desde la confianza en su propia justicia. Y eso es un grave error. Cuando nosotros hacemos a un lado la comunión con Dios y iniciamos así nuestro día, emprendemos proyectos así, tomamos decisiones así, es precisamente confiar en nuestra propia justicia. Es decir: Señor, I don't need you, I got this. No te necesito, Señor, yo puedo. Ahí cuando te ocupe, te llamo. Sé que estás ocupado, no quería molestarte, Señor, pero yo puedo. Eso es. Aún decisiones en el ministerio, aún decisiones en el servicio a Dios. Aquí podemos ver que Pedro allí entendió todo eso, se arrepintió y lloró amargamente. Él había aprendido que confiar en su propia piedad solo le llevaría al fracaso. Y yo pudiera aplicar hasta ahora, aunque todavía no empezamos a aplicar, pero pudiera hacer una pausa para aplicar aquí. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Es un fracaso tu vida espiritual? No estoy hablando de si tienes mucho dinero en la cuenta, si entre tu familia se llevan bien. No, estoy hablando de tu vida espiritual. ¿Es un fracaso? Bueno, seguramente, si es así, es como Pedro. ¿Por qué? Porque has estado confiando en tu propia piedad. Sin duda que Jesús perdonó a Pedro. Él perdona a todos aquellos quienes se arrepienten, a todos aquellos quienes reconocen su
pecado, reconocen el confiar en sí mismos y no depender de Dios, y el Señor perdona a Pedro así como nos perdona a nosotros. Después de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, Jesús se apareció a sus discípulos, varias veces se les apareció. En cierta ocasión Jesús les había dado una pesca milagrosa a sus discípulos y después les invitó a desayunar. En aquel desayuno vamos a ver lo que ocurrió en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Juan 21, 15. Para empezar ahora sí a aplicarlo a nosotros. Dice Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, después del desayuno, Jesús dijo a Simón Pedro, ahí delante de todos, imagínate el desayuno. Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Aquí no le dijo Pedro, piedra, no le dijo Petros, le dijo Simón. O sea, acuérdate que tú eres hijo de un hombre. O sea, acuérdate de tu humanidad. Simón, hijo de Jonás. Ahí va la pregunta de Jesús. ¿Me amas más que estos? Porque habías dicho, ¿no? Aunque todos estos se escandalicen, yo no me escandalizaré. ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro, seguramente comiendo todavía su desayuno. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez. Seguramente Pedro volvió a hacer lo que estaba haciendo. Y Jesús, no quitando la mirada de Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, esta vez, dejó yo creo lo que estaba haciendo y se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Yo creo que ya había entendido este punto que Jesús lo sabía todo, ¿no? Después de todos los milagros que había hecho. En los evangelios decía que no había necesidad de que nadie le diera testimonio de nadie porque él conocía a todas las personas. Él ya había experimentado que Jesús mismo le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás, esta noche me negarás 3 veces. Y Pedro ya había vivido esa experiencia. Así que le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué te parece? Vamos a analizar la triple pregunta que Jesús le hace a Pedro. Según el relato de Juan, Pedro ya había visto al Señor 3 veces resucitado. Fíjate cómo el Señor va repitiendo el patrón. 3 veces Pedro le negó, 3 veces el Señor se le apareció a Pedro. Ya 3 veces se les había aparecido. Pedro ya había visto al Señor resucitado con un cuerpo glorificado. Ya que Pedro delante de todos dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora Jesús delante de todos le pregunta por primera vez, ¿me amas más que estos? En el idioma original, la palabra que vemos allí como amar, en el griego, que fue en el que se escribió el original, es la palabra agapao. O sea, nosotros vemos amar y vemos amar, 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 pero hay diferentes palabras en el original que se tradujeron como amar. Es la palabra agapao la que Jesús le dijo. Entonces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Fue lo que le preguntó. Ahora, ¿qué es agapao? ¿Qué es amor ágape? Es un amor incondicional. Para nosotros amar todavía tiene muchos más significados. Decimos, pues, ay, amo estos zapatos, amo a mi perro, amo mi carro, amo, no sé, objetos. Pero aquí podemos ver la palabra agapao, amar, es un amor incondicional. Porque cuando ya no te gustan los zapatos o cuando ya se te hacen más ancho el pie y no te quedan, ¿verdad? Ya los desechas, ¿verdad? Los tiras o los donas o no sé qué hagas con ellos. Pero agapao es un amor incondicional. Es también un amor desinteresado, ¿sí? No sé si tú tengas algún trabajo o has tenido algún trabajo en el cual, no sé, a lo mejor tu jefe te cae muy bien. Dices, no, sí, yo amo a mi jefe, es súper buena onda, pero después ya no trabajas ahí y ni te acuerdas más de tu jefe. Ya, o sea, lo amaste
no incondicionalmente, sino condicionalmente, mientras te favoreció de alguna forma, mientras te dio trabajo. Y esto se da también en las relaciones interpersonales. Tendemos a amar a aquellas personas o a preferir a aquellas personas quienes nos favorecen de alguna forma, quienes nos caen bien porque a lo mejor son del mismo rancho que nosotros o porque les compartimos intereses similares, qué sé yo. Pero eso no es un amor incondicional. ¿Por qué? Porque en el momento que ya la persona no te sirve, pues ya, o sea, se rompe la relación, ya no hay más interés. Pero agapao es un amor incondicional y desinteresado. ¿Por qué? Porque no surge desde las emociones. Hemos hablado que el dejarse llevar, el dejarse guiar por las emociones es un grave error. Es un grave error el dejarnos guiar por las emociones. Nosotros, los hijos de Dios, no somos guiados por nuestras emociones. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que mis emociones pueden estar por cualquier lado, pero como yo no me dejo guiar por mis emociones, sino por el Espíritu, hago la voluntad de Dios. Así que cuando hago lo contrario, que cuando me dejo llevar por mis emociones, hago a un lado lo que la palabra de Dios dice. Te pongo un ejemplo así, súper fácil y aplicable a esta temporada. La palabra dice que debemos de perdonar a nuestro hermano hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces fue Pedro, no? Perdonaré a mi hermano que peque contra mí. ¿Hasta 7? Otra vez sacando su piedad, ¿no? Hasta 7, porque eran 3 según el judaísmo, ¿no? Pero el Señor Jesús le dice a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ok, y lo dices, no, sí, amén, aleluya. Y hasta te puedo dar una predicación de eso, pero ¿qué tal cuando tu hermano peca contra ti? Y está la situación en la que debes de perdonar. Y no estoy diciendo que sea algo injusto, sino algo genuinamente te ofendió, genuinamente te dañó, genuinamente te transó, qué sé yo. ¿Ahí qué pasa? No es que no siento perdonar, ¿no? Yo no quiero ser hipócrita. Y como así soy yo, no soy hipócrita, pues no perdono. No, porque pues allá que lo perdone Dios. Y salimos con todos estos rollos, con esos asuntos, ¿no? Pero nosotros no nos dejamos llevar por las emociones. Hacemos a un lado las emociones, hacemos a un lado lo González, lo Pérez, lo Sánchez, como nos apellidemos, y decimos, Señor, ¿qué dice tu palabra? Hasta 70 veces 7. Ok, hermano, está viniendo y me está pidiendo perdón, pues lo he de perdonar, haciendo a un lado mis sentimientos. Así que esta palabra agapao no tiene absolutamente nada que ver con emociones y con pasiones y con sentimientos. Ahora, vamos a entender la respuesta de Pedro. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas con este amor, el amor que Dios tiene por nosotros? Dije que agapao es un amor incondicional y desinteresado. Pregunta, ¿qué le puede interesar a Dios de nosotros? ¿Hay algo que a Dios le puede interesar de nosotros? Ahí te va de nuevo. Yo sé que tú dices, ay, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero y por mí me muero, sí, jamás me podré olvidar. Está bien, qué bueno que te sientas valioso, está bien. Pero ante el Dios Todopoderoso, ante el Creador del cielo y de la tierra, aquel quien dijo, sea la luz y fue la luz, aquel quien de la nada creó todo, ¿tú crees que haya algo que puede decir, pues está Pedrito? No, pues me interesa eso de Pedrito. No, y es solo un ejemplo el Pedrito, espero que no haya ninguno aquí, ¿no? O sea, no hay, ¿qué le puede interesar a Dios de nosotros? Nada, pero Él de tal manera nos amó, no por algo que nosotros hubiéramos hecho, no porque lo merecíamos, lo que merecíamos era el justo juicio de Dios, la paga del pecado es muerte, pero Él nos amó sin que nada le interesara de nosotros. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas con ese amor incondicional, con ese amor desinteresado? Ahora, entendiendo la respuesta de Pedro, porque Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo, eso está en nuestra traducción. Aparentemente Jesús le preguntó, ¿me amas? Y él le respondió, sí te amo. Pero ahí no queda el asunto, porque la palabra que Pedro usó en la respuesta que vemos no fue la palabra agapao o ágape, sino la palabra fileo. Es distinto. ¿Qué es la palabra fileo? ¿Qué significa la palabra fileo? Es distinta de agapao porque denota más bien un afecto entrañable. O sea, también está bien, es un afecto entrañable, un afecto que tú dices, ay, lo quiero mucho. O sea, me caes bien como amigo nada más. Pero no al grado de ir al altar delante de Dios y decirte, ¿verdad? Ay, sí, te prometo amor eterno hasta que la muerte nos separe. No, ahí ya no.
es como cuates y me cae súper bien, eres bien lindo, eres bien nice, ¿no? Así la chica cuando manda al friendzone a alguien, ¿no? Es que eres bien lindo pero solo como amigos, ¿no? Y ahí viene ¿no? El garrotazo. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pedro le estaba respondiendo a Jesús: sí, me caes bien, me simpatizas, te quiero mucho. Pero Jesús estaba demandando de él un amor incondicional y desinteresado que no surge desde las emociones, porque cuando nosotros pretendemos amar a Dios desde nuestras emociones es cuando vienen los graves problemas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra euforia o porque ahora sí le voy a echar ganas y todo este asunto como Pedro, es en donde vienen los grandes fracasos, es en donde vienen las grandes desilusiones, es en donde ves a personas que, más bien ya no ves a personas en medio del pueblo de Dios. Y después los ves ya en cualquier cosa, ya fríos completamente, o en el peor de los casos ya apostatando de la fe. Dios demanda de nosotros ese mismo amor que le demandó a Pedro: amor incondicional, amor ágape. Es lo que demanda de nosotros, un amor incondicional, un amor desinteresado como el que Él tuvo hacia nosotros. Sin embargo, a menudo se encuentra solamente con la simpatía de nosotros, de muchos. Me caes bien, Señor, nada más, solo como amigos, pero ya de ahí no más. Ya ir el sábado a la iglesia, o sea, viernes, sábado y domingo, Ave María Purísima, ¿cómo crees? No, ni tanto que queme al santo, ¿verdad? Y empiezan muchos. No, porque es que también, mira, hay que lavar, hay que planchar, hay que ir al súper, sacas toda la lista, ¿no? Y dices: Señor, tú sabes qué onda, me caes bien, pero hay que lavar, planchar y la lista y todo, ¿no? Así que, pues ni tanto, tú conoces mi corazón, y eso debería de ponernos a temblar, ¿no? El problema es que pensamos que eso está bien, o sea, que mandar a Jesús al friendzone está bien y que es suficiente solamente con ser simpatizantes, que es suficiente solamente con orar una vez a la semana y por los alimentos. Las demás: Señor, tú ya sabes, lo mismo que te dije ayer te lo digo hoy, amén. Ay, Señor, casi que salimos de la casa así sin tomar en cuenta a Dios. Iba a decir algo, pero me voy a aguantar. Sin tomar en cuenta a Dios salimos y casi que, pues bueno, por si acaso, ¿no? Señor, bendíceme en este día, amén. Y pensamos que eso está bien, que eso es suficiente. Pensamos que algo es mejor que nada. O sea, pues, con que vaya una vez a la iglesia a la semana, pues algo es mejor que nada. Y llego tarde, ¿no? Ya nomás a la bendición, amén, aleluya. O ya a la última alabanza, llegas y, sí, ya, amén, y ya te sientas, y qué bonito, ya cumplí, vámonos, bye. Y con eso pensamos que es suficiente y ya está, ¿no? Está bien. Algo es mejor que nada, aunque sea poquito es mejor que nada. Pensamos que darle a Dios nuestras obras está bien y que Dios va a estar bien con eso, va a estar, bueno, pues, ay, mijito, ¿verdad? Aunque sea poquito es mejor que nada, bueno, que sea algo me dio mi hijo, como si Dios estuviera mendigando nuestro amor y nuestro tiempo, nuestra pasión. A menudo no nos duele enviar a Jesús al friendzone, no nos duele. A Pedro le dolió. El Señor nos manda a que le amemos por una poderosa razón, y se encuentra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Comenzamos leyendo el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor nos da este mandamiento por una poderosa razón. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Cuántos le aman? ¿Sí? ¿Pero con ágape o con fileo? Bueno, cada quien. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por esa poderosa razón nada más. El Señor puede demandar amor de nosotros con toda la autoridad porque Él nos amó a nosotros con amor ágape, con amor incondicional. Sin buscarle, Él nos buscó a nosotros. Y estoy hablando en términos generales de la raza humana. Porque dice la palabra: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En nuestra propia naturaleza caída, lo que hay es pecado nada más. Para eso sí, mira, nos pintamos solos. Nadie le enseña a un chamaco a patear a otro chamaco. Chiquito así, y ya viene y dice: órale, ¿qué le pasa a este guerrillerito, no? Este gadarenito, hay que orar por él, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo traemos. O sea, nuestra naturaleza no es como que solitos vamos y ahí está el niño, se pone a orar.
solito y nadie le enseñó. No, eso tenemos que enseñarlo con el ejemplo y con la palabra. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque si no lo haces, va a salir el campeón que hay en él. Y no es nada bonito ese campeón. Sin buscarle, Él nos buscó a nosotros. Sin amarle, Él nos amó. Acuérdate cómo eras antes de Cristo. No andabas por ahí tratando de adorar a Dios y de buscar a Dios. Andabas tratando de adorarte a ti mismo, de agradarte a ti mismo y de que sienta el cuerpo lo que reciba. ¿Amar a Dios? No, ¿cuál amar a Dios? Ya, eso déjalo para los viejitos ahí en el templo. Pero ahorita estoy joven y hay que darle vuelo a la hilacha. Sin amarle, Él nos amó. Él ha tenido misericordia con nosotros. Y sabes que algo tan poderoso, por eso mencioné a Oseas. Algo tan poderoso es que aunque nosotros le seamos infieles a Dios, Él sigue siendo fiel. Yo no voy a hacer una encuesta ahorita de cuántas veces le fuiste infiel a Dios. Y puse un estándar, ¿no? Hace rato. No estoy hablando de faltar a una reunión, hermanos, por favor, o sea, no se trata de eso. No estamos aquí con la lista de asistencia y, mira, ya lleva 3 faltas, ya 3 tachas, ¿no? Deséchalo. No se trata de ese asunto. Si alguien cambia la reunión por cualquier otra cosa, y estoy hablando, obviamente no en situaciones extremas o en situaciones, casos que se dan así de plano extremos, ¿no? Sino que puedes hacer esa otra cosa en cualquier otro día, pero decides hacerla el día de reunión. ¿Por qué? Porque es que hay que hacerla, ¿no? Bueno, ese asunto no es la enfermedad. Ese es el síntoma de una enfermedad que se llama has dejado tu primer amor. Ese es el síntoma. La enfermedad es esa. Aunque nosotros le seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y decía, no voy a hacer una encuesta de cuántas veces le hemos sido infieles a Dios esta semana. Cada uno tenemos la respuesta y es bueno que si no le habíamos dado la importancia de vida, se la demos y nos arrepintamos y cambiemos y volvamos a las primeras obras, como le dijo el Señor Jesús a la iglesia en Éfeso. Pero Él permanece fiel. Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su pacto, Él no varía, Él no cambia, Él sigue permaneciendo fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice esto que yo te estoy diciendo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios va a cumplir su voluntad por encima de nuestras chafeadas espirituales. Y esa palabra chafeada viene del griego, que fluctuación. Pero no abusemos de la gracia, hermanos. El hecho de que el Señor permanezca fiel y de que Él no se niegue a sí mismo a pesar de nuestra infidelidad, no quiere decir que Él acepte nuestras friendzonadas. El Señor nos manda a que le amemos y es Él quien pone las condiciones de cómo le hemos de amar. Pone el ejemplo, da el mandato, pone el ejemplo y pone las condiciones. Dice Juan 14, versículo 15. Aquí están las condiciones que el Señor busca. El Señor no dice, ámame, pero ahí como se te ocurra. Ámame y ahí como puedas, ¿verdad? O sea, no te molestes ni tantito. O sea, ¿te fijas? A veces tomamos así a Dios. Como que Dios nos dice, ámame, pero ahí cuando puedas, como tú sientas, ¿verdad? Si no te vayas a molestar ni a incomodar. Ese es el Dios que nosotros muchas veces creamos en nuestra imaginación y en nuestros sentimientos. Por eso te digo que no es buena idea dejarse llevar por los sentimientos. Pero por otro lado yo veo a un Jesús diciendo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús que vemos ahora contemporáneo que nos venden es, ay, por favor, ¿verdad? Pero no te incomodes, ¿no? O sea, ahí como tú puedas, como sientas, como quieras. Pero no, el Señor nos amó poniéndonos el ejemplo, nos da el mandamiento de que le amemos y pone las condiciones. Las condiciones son estas, versículo 15 de Juan 14, si me amáis, o sea, porque dices, no, sí, yo te amo, Señor, y cantamos y todo esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y no guardad de ponerlos ahí en el buró, ¿no? Sino de obedecer mis mandamientos, incluido de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y más adelante en el versículo 23 de Juan 14, leemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Porque Jesús no se contradice. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y ahora dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y después viene
la promesa, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. Está muy claro, ¿no? Jesús es claro. El problema es que a veces nosotros entendemos lo que queremos entender. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pudiera parecer que el Señor pide cosas imposibles, ¿no? ¿Tú qué crees? Pareciera como que el Señor nos pide que le amemos con un amor incondicional, con un amor desinteresado, con un amor que nada tiene que ver con el sentimiento y con la emoción, sino con un amor sobrenatural. Y pareciera como que el Señor está pidiendo cosas imposibles. ¿Y sabes qué? Sí es cierto. El Señor está pidiendo algo imposible en nuestras fuerzas. Amarle con nuestras propias fuerzas, hermanos, es imposible. Si no, pregúntale a Pedro negándole 3 veces. Si no, pregúntale a Pedro hundiéndose ahí en el mar de Galilea. Amarle con nuestras propias fuerzas es imposible. Juan capítulo 15, versículo 5, dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer, y eso incluye amarle. Ese nada incluye amarle. No podemos amarle con amor ágape, podemos simpatizar con él, y hay muchos simpatizantes. Las iglesias el día de mañana, muchas aquí en esta ciudad, la 4ª más grande de Estados Unidos, van a estar llenas de gente que es solamente simpatizante. Gente que quiere llegar a un club, quiere ver un espectáculo, que le hagan sentir bien, que le hagan sentir que es un campeón, que hay excelente música, que nadie los moleste, que nadie se meta con ellos. Ellos van si quieren, si no van no quieren, si le echan $10 o lo que sea, está bien, yo lo hago pues del corazón, y si no quiero dar nada, pues no doy nada. Porque $20 en el templo es mucho, pero en el mall es bien poquito, ¿verdad? Bueno, mañana se va a llenar así de gente, de simpatizantes nada más. ¿Y eso proviene de dónde? De amar a Dios separados de Él, nada más simpatizar con Él. Lo único que puede resultar de nuestras propias fuerzas es el friend zone. Es el Señor diciendo: ¿me amas con amor incondicional como el que yo te di a ti? Y está el que le ama con sus propias fuerzas, que dice: me caes bien, Señor. Ay, qué lindo. Pero hermanos, Él nos ha dado su palabra, y su palabra genera en nosotros verdadera fe. Por eso te decía que el tema de no congregarte es solamente el síntoma de la enfermedad de haber dejado su palabra. El Señor dijo: 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. ¿Cuáles fueron? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese es el primero. Y el segundo, porque no se queda el hombre inerte. Ya no está Dios en la ecuación, entonces el hombre se sigue moviendo, sigue soñando, sigue emprendiendo. ¿Y qué hace? Cava para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es lo único que puede resultar de nuestras fuerzas. Entonces Él, como nos da su palabra genera en nosotros verdadera fe. La fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Dios cumple su promesa, y entonces el amor mora en nuestros corazones. Ese es un concepto muy, muy profundo. No estoy hablando de emoción, olvídate de las flores, los chocolates y los bombones, olvídate de eso. Amor es Dios. Dice la palabra que Dios es amor. Entonces, amor no es una emoción, es una persona, Dios. Amor no es un sentimiento, es una persona, no es una cosa, es Dios. Entonces, el amor mora en nuestros corazones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nuestros corazones. Así que ya no es imposible obedecer al mandato de amarle con todo nuestro corazón renovado. No con nuestro corazón podrido, sino con nuestro corazón tierno y receptivo. No con ese corazón de piedra, con nuestra mente. No con una mente toda confundida por la filosofía del mundo, no con una mente toda distorsionada con cosas, sino con una mente renovada. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Le podemos amar con todas nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas, hermanos, dice la palabra, los jóvenes se cansan y se fatigan. Yo los he visto.
Pero dice la palabra que el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Dice que tendrá alas como las águilas. Entonces, con esas fuerzas de Dios renovadas, ¿no las has experimentado? Un día de reunión en el que vienes molido del trabajo, pero en el momento en el que dices, Señor, dame fuerzas para alabarte, el Señor te fortalece y es su gracia a través de nosotros. Yo lo he experimentado. Yo he estado así enfermo, tirado en la cama, que así no doy una. Señor, dame gracia para servirte el día de hoy. El Señor nos da la gracia. Cuando queremos esas fuerzas para Él nos la da. El problema es de que queremos fuerzas para nuestro rollo. Y ahí sí, quién sabe. Pero cuando le pedimos sabiduría para servirle a Él, el Señor nos la da. Cuando le pedimos fuerzas para servirle a Él nos las da. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo que te acabo de decir. El Señor mora en nuestros corazones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el amor con el que nosotros amamos a Dios, pero acuérdate que el mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor con el que nosotros amamos a Dios es un amor santo. ¿Se entiende lo que es santo? Libre de contaminación. ¿Quieres ver la descripción? 1 Corintios capítulo 13. Ahí te dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se irrita. Y nos da toda la lista de cómo es el amor santo. Y con ese amor santo nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque es el mismo amor que el Señor nos da. Entonces así es como funciona el asunto. Es como cuando viene tu cumpleaños, varón. ¿Sí hay varones aquí? ¿Trabajadores? ¿Sí? ¿Sí vinieron los varones? Qué bueno que no es una iglesia de puras mujeres, porque luego se da que nomás mujeres y los varones no chambeando, pero bueno. Varón, resulta que cumples años y dices tú, bueno, pues ya viene mi cumpleaños, qué bueno, me voy a hacer más viejito, gloria a Dios, aleluya. Y de repente llegan tus hijos con un regalo, ¿verdad? Llegan, papá, mira, te compramos un iPad. Y tú dices, órale. Después vas y checas la cuenta y tienes menos $500, ¿no? Dices, te dieron un regalo, pero salió de tus propios recursos, ¿no? Bueno, algo similar es lo que ocurre con Dios. Nosotros le damos a Dios del amor que Él nos da. El problema es de que Dios nos estresa si nosotros tomamos amor del que Él nos ha dado. ¿Se entiende? Dios está bien con eso. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos evaluarnos y con la ayuda del Señor descubrir en qué áreas de nuestra vida estamos enviando al Señor al friend zone. O sea, este es un mensaje que aplica para todos, así que si te sientes aludido, no te preocupes, porque todos en alguna forma estamos siendo aludidos por este mensaje. Cada uno de nosotros, si le pedimos al Señor que nos muestre, mira, agárrate, porque Él nos va a mostrar áreas en nuestra vida en las que le estamos mandando al friend zone, en el que estamos prefiriendo otras cosas en lugar de Él. Áreas de nuestra vida en las que le estamos atribuyendo a otras cosas o personas lo que solamente el Señor nos puede dar. El Señor, hermanos, te recuerdo, es celoso. ¿Se entiende lo que es celoso? No son los celos contaminados con el pecado, sino es un celo santo, porque Dios es santo, santo, santo. Es un deseo por nosotros, desea tenernos completos a nosotros. Es celoso y desea ser el Señor de toda nuestra vida. Para esto tendría que hacer toda otra enseñanza de lo que es, lo que implica decir que Jesús es nuestro Señor. Medita un poquito en eso. Que Jesús sea nuestro Señor es que Él toma las decisiones en nuestra vida. Y no estoy hablando filosóficamente para nada, porque muchos lo toman así. No, sí, Jesús es el Señor y Él decide en mi vida. Es cierto. Haces lo que te da tu gana y lo que mejor te parece. ¿Por qué? Porque ni oras. No le pides dirección a Dios. Jesús, cuando eligió a sus discípulos, ¿qué hizo? Pasó orando toda la noche. En cada decisión importante de su ministerio, Jesús fue al Padre, a la comunión con el Padre. ¿Y quién nos dijo a nosotros que podemos hacer lo que sea y llevar a cabo nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos sin tomar en cuenta a Dios? Por eso te digo que es profundo decir que Jesús es nuestro Señor. Él desea guiarnos en todo. En todo, sí, en todo. En tu vida matrimonial, en tu vida conyugal, en todo desea guiarte el Señor. En tu escuela, en tu trabajo, en tus negocios, en tus declaraciones de impuestos, en todo.
El problema es de que no, aquí es mi vida secular. Aquí, en este circulito, Señor, gobierno yo. Aquí soy el Señor yo. Lo demás, todo tuyo. No, el Señor no va con eso. Él quiere ser el Señor completo de toda nuestra vida. Desea guiarnos con su palabra en todo. Cuando nosotros lo reconocemos esto, que hemos estado mandando a Jesús al friend zone, y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Y no solo nos perdona, sino que nos restaura. Nosotros entendemos el perdón como que ya sí te perdono, ya bórrate de mi vista, ¿no? ¿Te ha pasado? Que tu hijo, no sé qué hizo tu hijo, ¿no? Pero así la regó mal. Y viene y te dice, no, papá, perdóname. Entonces, sí, también te perdono, pues eres mi hijo, ¿no? Pero ya, desaparécete. Bueno, Dios no es así. Dios nos perdona, porque aunque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. Si tú pudieres entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona y nos restaura. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. Mira, Pedro no estuvo ante Jesús personalmente, porque Jesús ya estaba en la cruz, ya había ascendido, estaba resucitado, quiero decir. No estaba ahí corporalmente delante de Él cuando Pedro lloró amargamente. Pero cuando se volvieron a ver, si tú ves la escena, no es como que hubo, Jesús, yo te negué, híjole, perdóname, no vemos eso. Pero como Jesús conoce todas las cosas, Él sabía y Él conocía el llanto amargo de Pedro. Él lo conocía. Y ahora estaban aquí, pero Jesús le dijo, mira, las cosas no se quedan así como así. Aquí tiene que haber una enseñanza, tiene que quedarte claro este asunto, porque además tengo una encomienda para ti, para Pedro. El Señor Jesús lo perdonó y ahora delante de todos le dijo estas cosas: apacienta mis corderos. Y le dijo también, apacienta mis ovejas. ¿Qué te parece? Dios nos perdona y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a confiar cosas. Por eso yo a veces enfatizo mucho en el tema del servicio. No se trata nada más de hacer cosas, porque, hermanos, honestamente, si se trata de limpiar el templo, podemos hacer un esfuerzo y pagarle a alguien para que lo haga. O sea, y a lo mejor lo hacemos, no sé. Pero no se trata solamente de hacer cosas. Si se trata de tocar la música, se pudiera contratar a músicos. No sé si me estoy comunicando. Sino se trata de que entendamos esto, de que el Señor nos perdonó en Cristo y nos restaura y nos tiene por fieles poniéndonos en el ministerio, en lo que sea. Si nosotros lo viéramos de esa forma, fuéramos más diligentes en nuestro servicio a Dios. Y si no estamos sirviendo y lo viéramos de esta forma, estaríamos viendo de qué manera podemos servir a Dios. Él le dijo, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Los corderos representan a los creyentes más nuevitos. Cuando un creyente o cuando una persona recién se convierte, es una persona como un bebé espiritual. Es una persona que según la Biblia le tienes que dar leche, ¿cierto? No puedes darle a un bebé pues, un T-bone steak, ¿no? O sea, no se puede. Tienes que darle lechita. Y así con los recién convertidos, les das lechita, los cuidas, los mimas, ¿verdad? Porque está ahí, no lo vas a dejar allí, tienes que atenderlo. El problema es cuando ya tiene 40 y quiere todavía su lechita. Cuando tiene ya 40 y quiere su biberón y quiere que, aquí, que lo tengamos todos así, como en una bolita de cristal. No, tranquilo. Pero un recién convertido es como un corderito que requiere toda nuestra atención, todo nuestro cuidado. Y tú dices, pastor, pues yo tengo ya 3 años de convertido. No, mijo, tú ya deberías de estar como maestro enseñando a otros. Y también le dijo, apacienta mis ovejas, en distinción con los corderos. Esto tiene que ver también con los maduros, porque también si tú eres maduro espiritualmente, no te sientas como que eres acá la mamá de Tarzán, ¿verdad? No te sientes como que eres la última coca del desierto. También necesitas ser pastoreado. ¿Qué crees? Yo también necesito ser pastoreado y soy pastoreado. Y yo tengo una comunicación con mi pastor. O sea, con Jehová es mi pastor, sí, claro, pero yo también tengo un pastor. Y también tengo una comunicación con mi pastor. Y también le llamo a mi pastor y le digo, ya está este asunto, este otro asunto, tú cómo ves. Y está esa relación pastoral. Así que yo sé de qué se trata. Yo sé de qué se trata ese asunto. El Señor le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Ahora, no quiere decir esto que todos deben de querer ser pastores. No es lo que estoy diciendo. Porque
ciertamente Jesús le está dando a Pedro en ese perdón la restitución y le está dando el privilegio de que le sirva como pastor. Pero no todos tienen este llamado a pastorear, pero sí todos tenemos el llamado para servir a Dios. Todos tenemos ese llamado. Yo siempre he visto la oportunidad de servir al Señor como una muestra de su perdón. Y como dije, y dice la palabra, de que nos tiene por fieles poniéndonos en el ministerio. Esa es la muestra de que el Señor nos perdonó. Y la respuesta a nosotros es aceptar ese perdón de Dios. Conozco personas que les dicen, no, yo no me siento digno. No, hijo, nadie somos dignos. Nadie somos dignos. Si se tratara por dignidad, híjole, pues sí, estaría muy difícil. Es por gracia. Pablo dijo, he trabajado más que todos ellos, todos los grandes apóstoles, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Fue Pablo, quien dijo esto. Dijo, doy gracias al Señor que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y eso no es todo. Jesús no solamente perdonó a Pedro, le encomendó a sus ovejas, o sea, le dijo, sírveme, sino que además le dio ese privilegio que a lo mejor te va a quedar así como que, órale, no me esperaba este final, pero esto ocurrió porque leímos esto, el privilegio de morir por él. Esto solamente lo puede entender alguien quien realmente vive el señorío de Cristo en su vida, alguien quien realmente está dispuesto a decir, Señor, tú eres mi Señor, Jesús, tú eres mi Señor, tú gobiernas toda mi vida. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Entonces cuando el Señor te dice, ok, hijo, vas a morir por mí. Entonces ahí sí, pero imagínate, aquellos quienes ponen en la balanza otras cosas en vez del Señor, ya de morir por Él ni hablamos. ¿Verdad que no? Leímos en el capítulo 18 de Juan 21, de cierto te digo, eso es lo que significa esto. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, aquí lo dice la aplicación. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho eso añadió, sígueme. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es algo que nosotros busquemos. O sea, tampoco somos ni emos, ni suicidas, ni masoquistas, ni nada por el estilo. O sea, es parte de nuestra naturaleza también rechazar lo que nos causa dolor. Y eso lo vamos a ver mañana en la reunión general. Es parte de nuestra naturaleza eso. Pero el Señor dijo, mira, ahí vas a apelar a tu nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza que me ama con el amor con el que yo te he amado, con ese amor incondicional, estará dispuesta a morir por mí. Porque le dice esto, mira, cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, a la muerte. Así como Jesús fue llevado a la muerte, y no es que fuera su voluntad, porque Él oró en Getsemaní y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, ¿sí? La muerte, dar la vida por Cristo, en muchas oportunidades, o la mayoría de ellas, es algo que no nosotros deseamos y anhelamos, pero ¿qué si se da la oportunidad? No todos estamos llamados a ser mártires, aunque Pedro ciertamente le siguió a Jesús, le siguió a Él, porque Él también murió crucificado, y Él dijo, no me crucifiquen como mi Señor, sino crucifíquenme de cabeza. Eso lo vemos en la historia. Así que podemos ver esto y ver hasta dónde puede llegar el amar a Dios. Este asunto de, Dios me ama, no, si yo amo a Dios, hay que pensarlo dos veces antes de decirlo, si lo queremos decir con el sentido que tiene. Así que con esto yo puedo concluir y decir cuán grande es el amor con el que Dios nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Creo que ahora podemos entenderlo un poquito más. Ese amor de Dios tan grande, el cual Él ha depositado en nuestros corazones. Yo te invito a que te pongas de pie y quiero finalizar haciendo dos llamados. Uno, y un primero que no se puede evitar en esta tarde, y es si el amor de Dios no está morando en tu corazón. ¿Cómo es esto? Bueno, si tú no has confiado en Cristo para salvación, entonces el amor de Dios no está morando en ti.
Y eso explica por qué ahora sí le voy a echar ganas y tropiezas. Ahora sí le voy a echar ganas y tropiezas. Y después has dicho quizás, no, sabes que esto no se puede. Ciertamente no se puede, hace falta algo. Es necesario nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario que nazcas de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, una nueva naturaleza hay en ti y el amor de Dios es depositado en ti y entonces puedes amar a Dios. Así que ante ti ahora mismo, si es que no eres hijo de Dios todavía, si no has nacido de nuevo, ante ti está la oportunidad ahora de decirle al Señor, Señor, me arrepiento de tus pecados. He entendido que necesito que tu amor esté morando en mi corazón. Y eso, hermanos, no es nada complicado. La palabra dice en Romanos capítulo 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca, Dios está cercano de ti. Está cercano de ti y te ama y te anhela y murió, derramó su sangre por ti. Y es entonces cuando nosotros decimos, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Han sido muchos, ciertamente no hay nada bueno que ver en mí. No hay nada deseable en mí ante tu santidad y ante tu inmensidad, tu eternidad. Pero perdona mis pecados, Señor. Borra mis rebeliones. Dile al Señor si tú quieres hacerlo. Perdona mis pecados. Yo confío en que no hay nada que yo pueda hacer. Tú ya lo hiciste todo yendo a la cruz. Ya lo hiciste todo derramando tu sangre por mí. Y hoy, Señor, te pido me perdones y confiaré en ese sacrificio tuyo, en el cual tú pagaste por mis pecados. Y ahora podré decir, Señor, que soy tu hijo y que tu amor está morando en mí y que tú me fortalecerás para vivir de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu voluntad. No se trata de hacer cosas para ganar la salvación, sino se trata simplemente de arrepentirnos y confiar en ti. Y ya arrepentidos, entonces podemos guardar tu palabra como tú lo demandaste de nosotros. Y un llamado más que quiero hacer, y lo hice ya, es si en algún área de tu vida tú has mandado a Jesús al friendzone, le has dicho, Señor, me caes bien, pero realmente pudiendo amarle y teniendo el amor de Dios morando en ti, lo has apagado ese canal y has abierto el canal de la carne y de la confianza, la autoconfianza en nuestra propia piedad. Y le puedes decir al Señor también, Señor, perdóname. Perdona, Señor, mi indiferencia, perdona mi irreverencia, mi frialdad. Señor, gracias porque en tu palabra tú me muestras cómo aún un hombre quien caminó contigo cayó en eso en algún momento, pero también me muestras que un hombre quien caminó contigo y falló, después de arrepentirse, tú le restauraste, tú le perdonaste y le restauraste y le diste el privilegio de servirte. Así queremos caminar, Señor, así queremos servirte, pensando cada día en esta oportunidad que no era para nada merecida para nosotros.